Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Esta es una frase muy famosa, ¿no?, de San Ignacio de Loyola. Intentar siempre salvar la proposición del prójimo. Es decir, algo que yo veo puede ser bien interpretado o mal interpretado. Puede tener una interpretación positiva o negativa. Bueno, pues si puede tener las dos, a mí lo que me corresponde es hacerla positiva. Yo no voy a estar siempre suponiendo lo malo. No. O sea, porque entre otras cosas, si uno no le da a una persona la posibilidad, la esperanza de que obre bien, si yo ya estoy presuponiendo que obra mal, bueno, pues entonces ni le doy un incentivo para que cambie. Claro, si es que ya estoy esperando que obre mal, si ya haga lo que haga estoy pensando mal, pues menudo incentivo que le estoy dando para que esa persona pueda obrar bien, no le doy ningún incentivo. Por eso el cristiano siempre tiene que salvar la proposición del prójimo. Salvar la proposición, intentar ver la cosa desde el punto positivo. Es decir, que otro refrán que desde luego no es cristiano en absoluto, es ese famoso refrán de piensa mal y acertarás. Ese refrán no es cristiano. No es cristiano, pero para nada. Lo de piensa mal y acertarás, ¿qué quieres que os diga? Es lo contrario de ese otro refrán que dice todo el mundo es inocente mientras que no se demuestre lo contrario, ¿no? No, pero fíjate tú el otro refrán que dice, ¿no? Piensa mal y aceptarás. O ese que dice, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Algo habrá, O sea, es decir, ya es presuponer el mal. Y eso pues no es cristiano. Eso no es una forma de juzgar cristiana. Yo ya estoy esperando el mal. Y a base de esperarlo, lo que estoy haciendo casi es a una persona desmotivarla para que haga el bien. Lo primero que una persona debe de hacer es sentir que alguien confía en ti. Recuerdo, a mí se permite que cuente una anécdota. Recuerdo que estuve, no hace mucho tiempo, estuve en el CEU, en la Universidad de Madrid, en una pequeña mesa redonda que había sobre el tema de las drogas, ¿no? Y bueno, pues aparte de... Bueno, había distintas instituciones, pero también habían invitado a algunos jóvenes para dar su testimonio de cómo habían dejado la droga, etc. Y había un joven colombiano que ya vivía bastantes años en España, que había tenido una historia de droga pues muy dura, ¿no? Ahí está metido, bueno... Incluso pues había tenido condenas pues por algún tipo por muchos tipos de atracos que había hecho pues para conseguir la droga. Y contó él en su testimonio, él estaba ahora ya terminando el Proyecto Hombre y estaba muy felizmente rehabilitado, ¿no? Y él contó una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Él estaba en la cárcel y estaba en uno de los módulos pues más, de aislamiento para presos peligrosos. Y él allí seguía consumiendo droga, la conseguía como podía, ¿no? Pero seguía consumiendo droga, etc. Entonces tomó contacto, pasó por allí, pues uno de estas, pues un miembro del Proyecto Hombre. Hay algunos miembros del Proyecto Hombre que suelen trabajar en las cárceles, o sea que, bueno, pues se acercan también a los presos, pues que tienen problemas de droga, ¿no? Comenzó teniendo un cierto trato. Él dice que él era totalmente displicente con él, ¿no? Pues que al principio pues le trataba como a cualquiera que se acercase a él, ¿no? Pero dice que lo que le cambió fue el que esa persona que se acercó a él, pues un joven conflictivo donde lo subiere, en un módulo de presos pues así peligrosos, ahí en la cárcel, se acercó a él y empezó a decirle, tú tienes un fondo muy bueno. Y el otro decía, ¿pero qué estás tú diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Pero si yo soy una rata. Si yo soy una rata, si yo todo lo que hago lo hago si estoy aquí, tú no te das cuenta que estamos en el módulo. Y el otro decía, no, tú
tú tienes un fondo muy bueno, tú eres una buena persona. Y él contaba, y en el testimonio que dio, que lo que más le impresionó a él es ver que alguien veía algo bueno en él y esperaba algo bueno de él. Y contó que pasó una semana en la que él dejó de drogarse y dice, y no lo hice por mí mismo, lo hice por esa persona que había visto algo bueno en mí y esperaba, tenía confianza en que yo podía dejar de drogarme, ¿no? A mí me llama mucho la atención, ¿no?, el testimonio de ese chico, allí que en esa mesa redonda que tuvimos en el CEU, porque en el fondo él lo que demostraba, en ese testimonio, lo que demostraba es que uno también, en la medida en que alguien espere de él, es capaz de dar lo mejor de sí mismo. Si tú de una persona ya has sido siempre pensando mal de ella, pues lo lógico es que él dé de sí mismo lo que tú esperas de él ya. Sin embargo, él dice, yo comencé a dejar de drogarme por esa persona. Luego ya, lógicamente, fue pasando a fases posteriores en las que ya fue haciendo las cosas por sí mismo, ¿no? Pero claro, no, por eso es muy importante, ¿no?, este examen de no salvar siempre la proposición del prójimo, intentar esperar bien de él, juzgar bien de él, no esperar lo malo de él ya, ¿no? Claro que uno, seguro que aún estaréis pensando, sí, pero claro, eso es muy bonito, pero claro, Jesús nos dijo que fuésemos hermanos, ¿no? No que fuésemos primos. O sea, que aquí vas haciendo el primo en la vida, porque esperas de las personas cosas buenas y claro, y luego vas a ver tú la cantidad de tortas que te llevas, ¿eh? Seguro que me imagino que estará más de uno pensando eso, ¿no? Hombre, vamos a ver, pues evidentemente tendrá que haber también un sentido de prudencia en la vida. Yo no te estoy diciendo que estés dejando la cartera y tu dinero encima de la mesa, pues esperando, o sea, delante de un chico que sabes que tiene problemas de droga. No te estoy diciendo eso, ¿no? Pero sí que es verdad, que, bueno, os voy a contar, mira, permitidme un recordatorio, en una ocasión. Recuerdo que en Zumárraga recibía yo a un chico que también era heroinómano, no tenía problemas de droga y estaba, y bueno, le recibí en mi despacho, charlamos un buen rato, y hubo un momento, pues yo lógicamente intentando convencerle, pues que bueno, pues que dejase eso y que viniese el proyecto Hombre, que yo ya le acompañaría, que tal y que cual, ¿no? Y llevábamos hablando como, yo qué sé, pues media hora, una hora. En eso que me llamaron, salí fuera y a cabo de un rato dije, espérate un momento aquí que vuelvo enseguida. Y al cabo de un rato cuando volví, va el chico y me dice, me ha impresionado un montón que me hayas dejado aquí solo con esta medalla de oro que hay encima de la mesa, ¿no?, sin que hayas tenido miedo a que te la robe. Y le dije, fíjate tú, y la verdad es que la medalla no era de oro, era de plástico pintado de oro. Pero él, fíjate, le impresionó que yo hubiese tenido esa confianza de dejar una medalla de oro que no era de oro. Resulta que era, vamos, totalmente una baratija que no valía nada, ¿no? Pero a él le había impresionado eso, la confianza en él. Bien, yo no estoy diciendo que haya que tener también formas pues un poco imprudentes o de actuar, ¿no?, con una persona, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que a veces, por miedo a hacer el primo, renunciamos a ejercer de hermanos. Eso es un riesgo. Ojo, que a veces por miedo a hacer el primo, uno renuncia a ser hermano, a ejercer de hermano. Luego, por supuesto que habrá que tener unas medidas de prudencia, la manera de comportarse y relacionarse, pero es que es importantísimo poner en práctica eso de que el amor, la caridad, no toma en cuenta el mal, no toma en cuenta. Sencillamente tiene la capacidad de no exagerar el mal ajeno, no centrarse en lo malo de las personas, no centrarse en lo malo. Es que es curioso, o sea, es que dice uno, con qué facilidad vemos los defectos
y qué dificultad tenemos en ver las virtudes. Incluso yo creo que eso nos pasa hasta con nosotros mismos, ¿eh? Si yo, por ejemplo, os digo a vosotros ahora mismo, a ver, coge un papel y en el papel pon, una lista en un lado, lista de defectos tuyos que tú te veas y listas de virtudes tuyas. Habrá personas, y yo apostaría que igual son la mayoría, a que les es más fácil poner los defectos que las virtudes. Por lo menos a mí me pasa eso, ¿eh? Y yo creo que eso es bastante generalizado. Que igual tenemos más facilidad para ver los defectos, incluso los propios, ¿eh? No digamos ya los del prójimo, ¿sabes? Eso también quiere decir algo, o sea, quiere decir que el mal puede llamar más la atención que el bien. El mal es más llamativo. Dice, vamos, ¿no? Que recuerdo que hay una canción de Guillén Rosso, de un conjunto así de música religiosa moderna, pues muy bueno, ¿no? Una canción que dice: mete más ruido un árbol cayendo en el bosque que miles de árboles creciendo en silencio. Tú fíjate, tú ves un bosque inmenso y hay miles de árboles, millones de árboles creciendo en silencio. Van todos creciendo y no se oye. No se oye el crujir, cómo están creciendo. No. Crece en silencio y no se oye nada. Ahora, como caiga un árbol, menuda escandalera que mete. Mete más ruido un árbol que caiga que un bosque entero creciendo en silencio. Y eso también forma parte de la vida, o sea, forma parte de que es curioso que tenemos más facilidad, ¿no? Nos atrae más la atención, ¿no? Pues lo negativo que lo positivo, el mal que el bien, eso es así. Uno basta ver lo que pasa también con la forma de dar las noticias. Todo el mundo tiene que ser morboso y hay que poner ahí la foto que no sé qué y hay que contar las cosas negativas, que eso es lo que uno intenta hacer, un periódico o un medio de comunicación en el cual se hablen de cosas buenas y se arruina, se arruina. Ahí, venga, ¿no? Pues prensa con morbo y con tal y con cual. Eso también, el mal es, no sé por qué, ¿no? Pero el mal tiene una capacidad de fijación, o sea, de atracción, de atención superior al bien. Y eso también hay que purificarlo, hay que mortificarlo, porque no es lo correcto. Bien, no toma en cuenta el mal, ¿eh? Veo que me he extendido, que tenía que haber hecho una pausa de por medio. Bueno, ya me disculparéis. Vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí y ahora pasaremos a la intervención de los oyentes. Os recuerdo un poco, por ponernos en contexto, que estamos dentro de 1 Corintios 13, en esa especie de definición del himno de la caridad. Pues estamos haciendo un examen de conciencia sirviéndonos pues de estas características del amor cristiano. El amor es paciente, el amor es servicial, no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es decoroso, no busca el interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. No toma en cuenta el mal. ¿Cuántas personas, y termino con esto, ¿no? ¿Cuántas personas están obrando en su vida y, bueno, igual, por ejemplo, se les ha pretendido ofender, ¿no? Y ellos hacen como que no han percibido esa intención de haberles lanzado una puya, ¿no? Me da cuenta que alguien va y te lanza una puya. Y tú dices, bueno, pues yo puedo hacer dos cosas. Una es entrar al trapo, y otra es lo dejo pasar y así también doy una segunda oportunidad a esa persona. Y cuántas personas actúan heroicamente, ¿no? Y no entran al trapo, sino que diciendo, pues mira, adelante, pues habrá tenido un mal momento, se le ha calentado la boca, no sé qué, pues mira, pues vamos a dar una nueva oportunidad a esta persona. No toma en cuenta el mal. Y eso es un obrar heroico, porque la caridad es heroica, el amor es heroico. Y creo que Jesús nos lo ha enseñado en todos pues, los episodios de su vida, en su forma de proceder, ¿no? Nos ha enseñado que Él, lejos de
de haber tachado, ¿no?, a una persona, verla diciendo, con este ya no hay nada que hacer, lejos de haberle borrado de la lista, ¿no? Que a veces nosotros somos así, cuando alguien nos decepciona, ya le tacho, ¿no? Este ya le borro de mi lista porque ya me ha fallado. Jesús no hacía eso, ¿no? Jesús procede siempre dando una oportunidad, no tomando en cuenta el mal, ¿no? Señor, cortamos este árbol que no da fruto. Dije, déjalo al año que viene, a ver si el año que viene da fruto. Esa es la capacidad que tiene Jesús de esperar en el hombre, y esperando en él, confiando en él, creyendo en él, es capaz de obtener que el próximo año llegue a dar buen fruto. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.